Hola a todos, vamos a comenzar la ayudantía número 7, solo que tuve un problema. Grabé el video y no se guardó. Entonces ya tengo todo escrito. Como pueden darse cuenta, son dos ejercicios, el número 10 y el número 11, que solamente dejo a la mitad y hago el regreso a la siguiente clase. Ustedes van a pensar, entonces, ¿de qué se trata esto? Muy bien, he preparado para ustedes una clase, pero más que nada es una aventura por el desarrollo de la teoría de la medida. Por si algunos están interesados en qué ocurrió para llegar a esos conceptos, voy a intentar plantearlo desde un contexto histórico. Todo comienza en el año de 1654. En ese año podemos decir que inicia lo que se conoce como el cálculo de probabilidades. Aparecen dos personajes importantes para la matemática. Uno de ellos es Blaise Pascal y el otro es Pierre Fermat. Con ellos dos comenzamos esta aventura llamada teoría de la probabilidad, solo que, para hablar correctamente, en esa época se conocía como cálculo de probabilidades. ¿Cómo surge? Una persona de la realeza llamado creo que lleva un acento, vamos a llamar el barón de Meré, le plantea un problema, dos en concreto, a Pascal. Solamente voy a comentar uno. El problema es el siguiente. Esto empezó con unos problemas sobre apuestas. Dice así, ¿cuántas veces tengo que lanzar dos dados para apostar de forma, para apostar con ventaja a que obtengo par de 6. En ese tiempo jugaban apuestas, bueno, en toda la época se han jugado apuestas fuertes, y esta gente de la realeza, acostumbrada al ocio en esos momentos, así es como gastaban los recursos que tenían, que eran una cantidad absurda. Se plantearon esos problemas. Este problema en concreto se lo plantea a Pascal, y Pascal se empieza a mensajear, bueno, está mal dicho, empieza a haber un intercambio de cartas entre Pascal y Fermat. Recuerden que Fermat no era como tal un matemático, era abogado, pero era el mayor fanático de las matemáticas que puede haber. Le plantea este problema y llegan a una solución de que tienen que ser 25 lanzamientos. En este contexto histórico no vamos a desarrollar los métodos que usaron. Lo único que vamos a comentar es que la solución que da Meré es, aquí me equivoqué, es 24. ¿Por qué? Porque él razonó de la siguiente forma. Si al lanzar un dado, no dos, uno, ¿cuántas veces tengo que lanzarlo para obtener una ventaja? Una ventaja de obtener un 6 es 4. Si se dan cuenta, eso es por el número de resultados que vamos a tener. Entonces él razonó, dijo, si aquí hay
hay 4, entonces 4 por 6 va a ser el resultado, porque 6 es los resultados que me puede salir y 4 la ventaja. Sin embargo, este problema tan sencillo, el resultado que da Pascal y Fermat es de 25 lanzamientos. Ellos crearon unos métodos generales, vamos a decirlo, usaron unos métodos que posteriormente resuelven otros problemas. Entonces vamos a ponerle unos métodos generales que resolvieron otros problemas. Problemas relacionados con las apuestas. Posteriormente, aproximadamente por 1713, Bernoulli, uno de los Bernoulli, retoma estas ideas y él desarrolla las bases para una teoría más desarrollada. Esta teoría más desarrollada tiene como parte los teoremas más importantes dentro de la probabilidad. No se le llamaba todavía probabilidad, teoría, sino cálculo de probabilidades. Pero estos 3 resultados son conocidos, son famosos. El primero se conoce como la ley débil de los grandes números. El segundo se conoce como la ley fuerte de los grandes números. Y el tercero se conoce como el teorema central del límite, que es un resultado importante usado en estadística. Y es en el año de 1900 donde Henri Poincaré en su libro Cálculo de probabilidades escribe la siguiente cita: no hay una definición satisfactoria de la probabilidad. Cualquier problema relacionado con el cálculo de probabilidades se hace mencionando convenciones. En cualquier problema del cálculo de probabilidades hay que hacer convenciones. También hay que mencionar que en estos años, en el año de 1900, esto es importante que lo recordemos, también en este año, cualquier teoría matemática se tenía que axiomatizar. Eso es lo que en esos años predominaba en las mentes matemáticas. Todo de la mano del gran David Hilbert. Es en el Congreso Internacional de Matemáticas donde David Hilbert enuncia sus famosos problemas y uno de ellos plantea axiomatizar la teoría de la probabilidad o el cálculo de probabilidades o probabilidad.
Y también propuso axiomatizar la mecánica y otros problemas famosísimos. Pero lo importante es que la probabilidad que surge como una respuesta, como modelos hacia ciertos problemas de azar, ciertos problemas de apuesta. La apuesta, jugar con dados, con cartas, son problemas de azar. Culmina con el siguiente problema, que es axiomatizar la probabilidad. Ya la teoría de la probabilidad como tal, con sus axiomas, aparece en 1933 con Andrei Kolmogorov, matemático ruso. Si mal no recuerdo, él trabajó en la Lomonosov, la Universidad Estatal de Moscú. Uno de sus alumnos más famosos es Vladimir Ilyánovich Arnold, que tuvo resultados famosísimos en ecuaciones diferenciales, en geometría diferencial, etc. Pero en 1933, Andrei Kolmogorov plantea los axiomas de la teoría de la probabilidad. Para aquellos que los conozcan, los repetimos. Nosotros ya vamos a tener un espacio de probabilidad, una sigma álgebra y una función de probabilidad, que es prácticamente lo que estamos estudiando en este curso, solamente que la probabilidad va de sigma al intervalo 0,1. Y cumple los axiomas que también cumple una medida, por eso no los vamos a comentar. Solo quería plantearles este caminito de cómo estos juegos de azar llevaron al desarrollo de una teoría de la probabilidad que culmina de la mano de Kolmogorov en 1933. Curiosamente, en esa época, en el año de curiosamente, ¿en qué año? Porque estamos hablando de muchos años. Curiosamente, en estos años, 1654, llamarnos 1150 aproximadamente, yo creo que 1960, en estos años existe la concepción determinista de la naturaleza. Voy a regresar al color negro. ¿Qué quiere decir esta concepción determinista de la naturaleza? Cualquier problema llámese el comportamiento de una partícula, el movimiento, cualquier problema relacionado con la naturaleza se puede resolver con ciertas ecuaciones leyes, pero siempre y cuando nosotros conozcamos sus condiciones iniciales. Podemos entender el mundo que nos rodea partiendo de sus condiciones iniciales. Con eso se llega a la idea de que el azar se puede determinar. Porque antes creían, más bien, en 1900 la probabilidad se creía. No, lo estoy diciendo mal. En 1900 la probabilidad se veía como una rama de la física, ya que con este concepto determinista podían determinar o creían determinar el azar conociendo las condiciones iniciales y con eso resolver los problemas. Por eso tenía que ver como
una subrama de la física. Ya después se vio como una subrama de la matemática. Los resultados cumbres de este pensamiento determinista son las leyes de Newton, del movimiento de Newton. Y aquí hay que ponerlo así, de Sir Isaac Newton. Este matemático, físico, teólogo, alquimista, etcétera, inglés. Sí, recuerden que en esa época todavía se creía en la alquimia. Las leyes del movimiento de Newton siguen este pensamiento, este concepto determinista, pero toda su teoría se basa en dos conceptos: la derivada y la integral. Para describir las leyes del movimiento. Y la integral comienza un desarrollo. Comienza lo que se conoce como teoría de la integral. Y en la teoría de la integral se plantea el problema de la integral, que dice en pocas palabras: cuando una función es integrable. Ahorita lo vamos a hablar de que Riemann integrable, etc. Solamente vamos a plantear cosas generales. Esta plática es divulgativa y el objetivo es llegar a entender qué es lo que hay detrás de las ideas que veamos en el curso de teoría de la medida, cuando una función es integrable. Muy bien. Es importante mencionar que en el siglo XIX, o a lo largo del siglo XIX, se llevó a cabo lo que se conoce como la aritmetización del análisis. Antes, por ejemplo, en algunos capítulos de los Principia Mathematica de Newton, las demostraciones eran geométricas. Se planteaba un dibujo y se llegaba a una solución. Posteriormente aparecieron ciertos problemas, lo que requirió sentar las bases del análisis. Ejemplo de ello, ciertos problemas que resuelve Euler con el desarrollo de series de funciones no estaban bien sustentadas. Los resultados son correctos, pero su demostración tenía ciertos huecos. Y es Cauchy uno de los hombres que se encarga de intentar dar las definiciones formales de lo que es una función, el concepto de continuidad, el concepto de derivada, que hoy en día sabemos que esos conceptos radican en el concepto de límite, pero estamos hablando del siglo XIX, chicos. En esa época no se entendía del todo qué eran estos conceptos, solo se usaban, y el concepto de integral. Cauchy da una definición de función, una definición de continuidad. De hecho, él escribe su libro, y el libro es el que usa en... No recuerdo en qué escuela estuvo Cauchy, no voy a mentir, pero a la escuela que perteneció llevó como libro de texto los propios libros que él redactó, él hizo. Es una de las cosas que se le debe a Cauchy y otras más. De hecho, la definición de sucesión de Cauchy, etc., el concepto de derivada de Cauchy, más bien uno de los criterios de Cauchy aparecen en esos libros. Todo por este concepto que es el de la aritmetización del análisis. ¿Por qué todo esto?
Porque Cauchy da su criterio, da su definición de integral para cierto tipo de funciones. Y cuando teníamos una función discontinua, ahí daba otro concepto de integral, como que añadía hipótesis. Y eso no resolvía ciertos problemas. Es importante mencionar que el concepto de integral para una función fue engañoso en esa época. Hay un problema famoso planteado en un trabajo de Fourier en un artículo de la teoría del calor en el cual Fourier dice lo siguiente: cualquier función se puede expresar como un desarrollo de series trigonométricas. Este fue uno de los resultados que aparecen en este artículo de Fourier y sorprendió a la comunidad de aquella época. ¿Por qué? Porque menciona cualquier función. Si se dan cuenta, las funciones seno y coseno son periódicas. Entonces no se concebía la idea de que cualquier función se pudiera expresar como un desarrollo de series trigonométricas. Nosotros podemos escribir esto como una suma que tiene que ver con senos, cosenos. ¿Dónde radica el problema? El problema es que Fourier integraba, posteriormente repartía la integral. Como se lo repito, no había cierto cuidado. Y después sustituía. No se preocupen, podemos hablar de una función que va de un intervalo cerrado a los reales. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se tenía en esa época el concepto de integral. Pero bueno, Fourier es uno de los grandes. Su resultado no es del todo correcto. Sin embargo, sí hay funciones para las cuales esto tiene sentido. Cualquier función, ese fue el problemita. No se entendía que era una función en esa época. Por lo tanto, el problema de la integral la resuelve Riemann en 1857 aproximadamente. Y él, a diferencia de Cauchy, da un criterio de integración y busca qué funciones cumplen ese criterio de integración y qué funciones no cumplen. Y busca el tipo de funciones que cumplen el criterio. Esto es lo que plantea Riemann, ese criterio de integración que nosotros estudiamos en nuestros cursos de cálculo. Lo da Riemann y posteriormente dice, a ver, qué funciones lo cumplen, qué funciones no lo cumplen. Después de analizar el criterio, se llega a un teorema que debemos escribir en letras de color rojo, que dice así: una función es Riemann integrable. Vamos a poner Riemann integrable si y solo si
el conjunto de puntos en donde la oscilación de la función, que es los saltos, donde es discontinua, es mayor que cierta delta, tiene, y aquí aparece un concepto que se llama contenido cero. Este fue un teorema que intentaba clasificar las funciones que eran Riemann integrables, dado el criterio de integración de Riemann. ¿Qué es la definición de contenido cero? La escribimos aquí. Un subconjunto de R tiene contenido cero si para cualquier epsilon mayor que 0 existen un número finito de intervalos tales que A está contenido en esa unión y la suma de las longitudes de estos intervalos es menor que epsilon. Esta es la definición de que un subconjunto de R tiene contenido cero. Aquí hablamos de la oscilación de una función, tiene contenidos cero. ¿Dónde aparece la teoría de la medida? Como tal, la teoría de la medida extiende estos problemas de integración y de contenido cero. Integración de la mano de Émile Borel y Lebesgue, un alumno de Borel. ¿Qué es lo que hacen ellos? En lugar de tomar esta definición de contenido cero, lo que hacen es tomar uniones, pero infinitas, de intervalos. Y ya no se habla de contenido cero, se habla ahora de medida cero. Un dato curioso que yo escuché alguna vez, no puedo decir si es cierto o no, es que Borel crea su teoría a partir de los borelianos. Y Lebesgue toma esas ideas y nos habla de, voy a ponerlo así, de los Lebesgue medibles. Borel pensaba que eran iguales estos conjuntos y creía que su alumno pues estaba tomando el pelo porque prácticamente estaba desarrollando la misma teoría que Borel ya había desarrollado. Hoy podemos decir que no son iguales, de hecho es un subconjunto propio. Los borelianos son un subconjunto de los Lebesgue medibles. ¿Qué es lo interesante? Lo que quería hacer Lebesgue era definir el concepto de longitud si estamos en los reales, área si estamos en R2, volumen si estamos en R3 y en concreto n, vamos a ponerlo n área si estamos en Rn. Él lo que quería era definir estos conceptos
o extender estos conceptos para cualquier subconjunto ya sea de R, R2 o R3, etc. Es lo que trató de hacer Lebesgue con la teoría. Lo triste es, más bien, o qué bueno que no ocurrió, pero los borelianos son una sigma álgebra, pero están contenida propiamente en los Lebesgue medibles. Y los Lebesgue medibles son un subconjunto propio de la potencia de los reales. Es decir, hay subconjuntos de R que no son Lebesgue medibles. Pero la medida de Lebesgue lo que intenta es generalizar estos conceptos que nacen del teorema que tiene que ver sobre funciones Riemann integrables, y las funciones Riemann integrables nacen del concepto de integral, y el concepto de integral nace de aquellos trabajos de la teoría del movimiento. Es importante notar los dos caminos de una forma de una manera separada. Los problemas de azar nos determinan la teoría de la probabilidad, iba a comentar algo. Siendo muy sensacionalistas, los problemas de azar nos avientan la teoría de la probabilidad y un desarrollo de la teoría de la integral, por una parte. Y después estos dos conceptos se unen en el concepto de teoría de la medida. Así que esto es lo que intenta resolver la teoría de la medida. ¿Se puede o no se puede? Por lo tanto, hablamos de medidas exteriores y casi medidas. Porque al final nosotros partimos de los borelianos, lo llevamos hasta la potencia de R y después hablamos de los conjuntos mu asterisco medibles. El día de hoy, esta va a ser la clase, algo divulgativa. Aquí ya tienen la solución de los problemas 10 y 11 y dejamos el regreso la ida del 11 para la siguiente clase. Si tienen alguna duda me pueden escribir. Yo estoy para ustedes.